¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esta persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán a la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo o cuadrante, dice esta versión, y donde dice infierno, dice Gehenna. Hola amigos, acabamos de leer un texto del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, este gran resumen del Sermón del Monte, muy equivalente en comparación con lo que se llamaría las leyes del monte, el monte de Sinaí, y aquí estamos en el Sermón del Monte. Tiene un paralelo donde Dios se dirigió a la humanidad para dar unos postulados de vida que aún siguen vigentes para gran parte de la sociedad y se dieron cláusulas y normas que fueron vigentes para su momento, como la ley del talión, por ejemplo, ¿verdad? Y en esa época incluso se dieron leyes que eran tremendas, que para nosotros serían incomprensibles hoy en la forma de convivencia. Y vemos a el maestro de maestros dando una enseñanza en medio de todas las que dijo. Pero esta me ha llamado siempre la atención. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios nos excede a nuestra humanidad. Es desafiante. Pero es ambicionante, es algo que cuando nos lo preguntamos, digo, ¿será que podremos llegar a ese nivel de convivencia? ¿Será que podremos estar un día en la sala de nuestra casa satisfechos, de sentirnos plenos, seguros, confiados, en esta relación con Dios, sabiendo que hemos logrado trascender todos estos aspectos tan humanos, tan, tan cercanos a esta dimensión que está casi que gobernada por los sentidos, por el hedonismo, por los egos y por todo esto que hace parte del sistema social. Si miramos la humanidad creo que es la más hermosa representación de Dios. La vida, las familias, los hombres, las mujeres, los niños, el contexto. Todavía sigue viéndose reflejado la grandeza de Dios en ello a pesar de nosotros. Y nosotros, bajo nuestro modelo de convivencia, no logramos hacerlo. Estamos hablando de todos, incluidos todos. Y leí en un libro algo que me pareció curioso, me puso a pensar. Él dice, si tú consideras que tú estás bien, pero todavía algún humano, ojalá en tu periferia, está mal, tú eres parte del fracaso de él, porque tú eres una red. Leí esa frase y me puso a pensar. Si la humanidad en alguna medida ha venido fracasando, entonces todos fracasamos, porque no somos el... Es como si pensáramos que nuestro cuerpo interior, cada célula fuera autónoma
y tuviera vida en sí misma y no dependiera del cuerpo y además de eso no tuviese una función. De hecho, en el mapa de Dios, cada uno de nosotros es parte, es una célula de esa creación que está contenida en Dios. Es un pensamiento elevado que nos pone en una condición de decir, uff, pero es una aspiración muy larga, muy difícil de cumplir. Pero es bonita, ¿saben, queridos líderes? Eh, yo siempre quise ser un buen tipo, a pesar de que no lo era, como les conté, por, por, por los vicios, lo que uno llama perderse en la vida, ¿no? Ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen ciudadano, ser honesto, cumplir con los compromisos que uno asume. Se me convirtió en una ambición que yo pudiese ser así, de ser, como dice Pablo, cartas leídas. Y en la medida en que avanza el tiempo, nos damos cuenta que la proporción de santidad y de solvencia espiritual se va a ver reflejada por la forma en que yo me relaciono con las personas. Esto quedó mal interpretado como en el siglo XV, tal vez, y entonces la gente pensó que yéndose a un convento, se crearon los conventos y todas estas creencias para tratar de encerrar la bestia humana, ese pecador, como lo llamaban en esa época, y se crearon los monasterios donde las personas iban a encerrarse para en alguna medida pensar que eso sería una buena intención de domar esta naturaleza humana, masculina y femenina. Con el tiempo se descubrieron que en esos conventos y seminarios y eso, los patios eran cementerios de abortos y de abusos y de cosas, de manera que el ser humano no se libera desde el exterior, sino cuando logra encontrar esa respuesta desde el interior. Cristo tiene un mensaje sin importar muchas cosas, y lo dice alguien que ha estado escarbando demasiado para entender. Y creo que su mensaje, quitándole toda esa capa religiosa que pudiese tener, sobrevive a un mandamiento maravilloso que es suficiente para hacer de esta una sociedad ideal. Sus postulados son muy altos y siguen vigentes. Y qué bueno que en esta comunidad los que estamos nos dejáramos seducir por ese mensaje tan maravilloso. El odio, el rencor y el ego siempre será algo que está al alcance de hombres y mujeres comunes. Pero el perdón y el amor será para hombres que han alcanzado una finura y una calidez heredada de Dios para poderlo vivir. Porque el amor refleja eso, refleja una altura de comprensión en las relaciones. Y es lo que acabamos de leer en este texto, enseñanza acerca del enojo. Imaginen ustedes, del enojo. Sí, es como un estándar muy alto, ¿verdad? Lo dice, han oído que a nuestros antepasados, ¿recuerdan? Jesús está trayendo la historia del monte Sinaí. Se les dijo, no asesines, estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual, lo leí en unas 4 versiones para entender un poco el mensaje. Entonces, traje esta porque me pareció muy diciente. Es la nueva traducción viviente. Dice, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Aquí está, tiene incluso las citas de Deuteronomio y tal. Y noten que Jesús dice, eso sirvió para esa época. Nosotros incluso a veces tenemos desafíos para entender algunos textos bíblicos, como ya habíamos visto, sobre la forma en que reaccionaba el Dios del Antiguo Testamento, al igual que estas enseñanzas. Así que Jesús viene a traer
una nueva dimensión. Dice, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, wow, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Que hay una letra pequeña y dice en griego Geena, que era un basurero donde botaban los cuerpos de las personas que morían por algún crimen o, como decían, NNs en esta época, o los animales, y mantenían siempre encendido. Ese no es el tema, pero quise aclararlo porque aquí lo dice Geena. Dice, por lo tanto, escuchen, por lo tanto, entonces ya nos traslada a la enseñanza, hace un preámbulo para dejarnos en el contexto. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Alguien pudiese decir, yo lo pensaba al inicio, no, pero esto no es justo porque es que el que me ofendió fue él. Es que es ella la que me ofende. Yo lo intento, yo procuro, yo me esfuerzo, pero yo no veo por qué tengo que ser siempre yo el que cede, por qué tengo que ser yo siempre el que hace, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que...? Este mensaje no es tan fácil de aceptar para nuestra humanidad, ¿verdad? Nos, nos reta, nos desafía. Sin embargo, nuestro creador que nos conoce sabe que este mensaje es el que nosotros necesitamos. Cuando hacemos un análisis a lo que podría o no podría ser en la vida de una persona, todo, absolutamente todo, está relacionado en su rol con las personas. Hagan el análisis y verán que se van a dar cuenta en el rol con las personas. Es ahí, en la relación con las personas, donde están los triunfos, las vergüenzas, los fracasos, las ganancias y las pérdidas. Todo, absolutamente todo, tiene relación directa con las personas. Ahí estamos nosotros involucrados. Por eso el mismo Dios lo expresó cuando dijo, si tú dices que me amas a mí, que no me ves, pero no puedes amar a la persona que sí ves, no estás siendo coherente, porque no es verdad. Porque si tú no amas a quien tienes al frente, físico, donde está la oportunidad tangible de hacerlo, no puedes amarlo a ese. Tú no me puedes amar a mí, no digas eso, porque no es verdad. Eso es como los romances, ¿verdad? O como cuando dice, aunque tenga que cruzar montes y valles, son como modismos que vamos desarrollando, porque el primer día que encontramos una dificultad, no, ya no es un monte ni un valle, sino la avenida o un comentario o algo pequeño, lo que se nos convierte en un obstáculo. Sin embargo, este mensaje es un mensaje que debería darnos una especie de ambición. Decir, wow, yo podré llegar a este nivel, yo podré eh, alcanzar un día esta unidad de medida, porque es que lo que está diciendo aquí es que para que yo pueda estar en este nivel, yo incluso debo tener la capacidad de traer a ese que está perdido allá con mi actitud, porque es la forma en que yo le voy a poder mostrar al Dios en el que yo creo. Pero ¿cómo si yo, si es que él me faltó al respeto? Ella me faltó al respeto. Es indiferente. Y ustedes conocen ya las frases que hay ahí, que nosotros mismos nos encargamos de construir. Recuerden, el corazón del hombre va a querer engañarte haciéndote creer siempre
que tú eres la víctima y que los otros no son, y que tú tienes la razón. Él te va a justificar. Creo que ese texto me demoré mucho en entenderlo, porque uno, no, como que uno lo aprende, que el corazón del hombre es engañoso en gran manera, como que uno ve eso como una dimensión en la relación con Dios. No, es hacia ti. La forma más precisa de interpretar ese texto, el corazón del hombre es engañoso en gran manera. ¿Quién podrá conocerlo sino Dios? La precisión de ese texto es hacia el interior. Tu corazón va a procurar engañarte siempre para proteger tu carne y tu ego, y conversará contigo, te justificará y te dará las razones para que tú siempre tengas la razón y no mueras al ego, no hagas, no perdones y no trasciendas esas circunstancias. Es una escuela que pareciese ser para unos poquitos. Dicen, no, pero ¿quién va a vivir esos niveles? Jesús acaba de decirlo, incluso cuando ustedes sean atacados por alguien y están pensando que, como decimos aquí, se lo dejo a Dios, que he escuchado algunas expresiones, creo que ya está, yo lo alcancé a decir una vez, que alguno me salió bien. Se lo dejo a Dios es una venganza, porque caer en manos del Dios vivo en términos de juicio es algo tremendo. Así que si nosotros queremos empezar a construir una nueva realidad en nuestra vida, este tipo de textos bíblicos nos pueden servir para hacer ese análisis profundo y entendernos cómo estamos. Cómo estamos. En mi vida como cristiano he caminado y he cometido muchos desaciertos. No porque uno quiera hacerlos a veces conscientemente, sino porque o soy emocional. Me hablo a mí para que, como la palabra tiene esa doble función, pues nos hable a todos. Porque he sido emocional, porque no he sido organizado, porque no he priorizado, he cosechado, no he sido diligente. ¿Cómo sí que diligente? Sí, como en decir, amor, sentémonos a hablar y miremos, en casos como esos. Todo lo que uno deja al azar termina trayendo una consecuencia. Todo. O sea, esto siempre va a demandar, como todo que va a generar fruto, romper una inercia y una circunstancia. Pero miren este mensaje tan bonito para ir concluyendo esta idea. Casi que a uno ya le debería dar un poco más de cautela y decir, conociendo este nivel, ¿y tú qué haces? No, es que yo soy cristiano, tengo una fe impresionante. Cuando escucho estos textos bíblicos, yo como que digo, prefiero que me conozcan por mis acciones, ¿verdad? A veces uno escucha, ay, no, qué chévere hacer con ustedes alguna relación porque es que ustedes son cristianos. Y algunos ingenuamente todavía piensan que los cristianos ya estamos exentos de las vicisitudes humanas, y no es verdad. Todavía se nos van las luces en algunos permisos que nos damos, en algunas reacciones que nos controlan, pero siempre va a haber esta aspiración. Entonces, queridos amigos y hermanos, el mensaje de esta mañana tiene que ver con una aspiración ambiciosa de, de crear un oasis en nuestro ser interior. Esa paz que Jesús da solo se va a encontrar si realmente nosotros vivimos en la coherencia con sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice que nos deja la paz, es porque nosotros ya hemos alcanzado a entender este mensaje del reino de los cielos. Porque si yo en esta enseñanza lo que me está diciendo es que se podría anexar al que vimos hace como 10 días, que soy un pacificador. Si tú tienes un disgusto conmigo, ¿cierto?
lastimosamente, nos disgustamos. Hoy tenemos amigos y hermanos disgustados que no están o han tomado la decisión de no estar por conversaciones que puedan tener y cada uno su verdad. Y nos preguntamos qué habrá en la cabecita de cada persona, en su corazón. ¿Qué hay? ¿Qué conversaciones? Y el mensaje lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener la capacidad. Yo no sé si es capacidad porque sé que no es nuestra, no es una capacidad que nosotros tengamos. Yo creo que es una provisión de Dios, que uno sea capaz de decir, como dice acá, voy a colocar un ejemplo con mi mamá, perdóname, vamos a suponer que ella falló conmigo, me ofendió, me hirió, me expuso, invadió mis derechos, me hizo sentir mal. Y yo me arrodillo a orar con ese sinsabor, porque ser víctimas es algo que nos encanta. Si eso está respaldado por el ego, no es que tú me estás faltando al respeto, es que tú tal cosa, es que tú estás invadiendo mis derechos, es que tú no me tuviste en cuenta, es que tú... Y ahí es donde nos perdemos nosotros. Hagan un análisis y se van a dar cuenta que ustedes no van a encontrar al diablo por ningún lado. Ustedes se encuentran en esas actitudes y conversaciones con las personas. Y ahí es donde nos estamos mordiendo y peleando y comiendo, como dice Pablo. Pues y existe, yo lo he vivido en algunos casos, y creo que los he vivido más acá cuando empezábamos este ministerio, con algunas conversaciones duras que tuvimos en algunos momentos, a la hora de organizarnos, o de qué se hacía o qué no se hacía. Escuché unas palabras directas hacia mí, pocas veces me habían impactado tanto mi emocionalidad, me quedaban dando vueltas allá. ¿De qué les hablo? Pero cómo y es eso allá devorándonos internamente, no nos deja en paz. Jesús dijo, libérense de eso, perdonen al que te hirió y al que te ofendió. El primer beneficiado eres tú. Y el segundo es que le das a la persona la oportunidad de medir cómo es tu Dios y cómo es tu fe. Y lo posibilitas para que pueda creer. ¿Qué es lo que termina diciendo Mateo? Que los hombres conozcan las obras de ustedes. Porque si nos la pasamos como los judíos predicando, predicando y predicando, pero las obras no se ven. No es con la predicación que las personas pueden conocer al Dios nuestro. Es con nuestras acciones diarias y nuestros comportamientos que pueden conocer a Dios. Hace años tuve una experiencia con una persona, con un amigo, con su hijo falló. Teníamos una relación y su hijo cometió un error en su momento de desfalco y unas cosas que no eran tan buenas en su momento. Estoy hablándole del 2006, no, un poquito antes, creo. Y tuvimos muchos disgustos por esta situación y de eso que uno se siente ay, me hicieron, ay, miren aquello, justamente muy parecido a esto. Y me puse a hacer un análisis de eso. Obviamente yo no tenía la información que tengo ahora. Sin embargo, una voz me dijo lo siguiente. En esa época creía en el lago de fuego y en todas esas cosas que... Dice, imagínate que esa persona va a terminar en un desenlace de condenación y eso depende de ti. ¿Tú lo condenarías? Y eso me marcó pensando en eso. Piensa hoy en la situación que te puede estar. O sea, cada uno de los que está acá haga un análisis de su vida en este momento. Hagamos un análisis y nos observamos. Dice, ¿por qué no tengo una vida plena? O puede que tú la tengas ya, es posible. Si es así, me alegraría mucho. Porque es lo que estamos buscando todos. ¿Cómo sentirnos plenos, completos? En esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Si no es así, haz un análisis y pregunta, ¿qué no me deja ser pleno? Y pueden ser varias cosas. Una puede ser la economía, que no me alcanza, que no logro como suplir, ganar eso en esta sociedad.
En América Latina es normal, sea cristiano o no sea cristiano. Crea en lo que crea, eso va a ser siempre muy similar en su fe o sin fe. Va a ser muy reflejado por sus resultados. Si no es así, pudiese ser la salud, que uno dice, uy, esta salud que me aqueja y me quita la paz y todas estas cosas. Esa podría ser una. Otra. Pero si esas dos no están, es muy probable que la tercera sea por la forma en que nos relacionamos con alguien cercano. Porque uno no dice que mi enemigo es el de la esquina porque yo ni siquiera me hablo con él. De hecho, yo solo saludo a los vecinos, que, bueno, yo realmente saludo a casi todo el mundo, pero con los que me encuentro son los de acá. Pero yo no puedo decir, no, es que yo ando en un disgusto con esos señores de allá, porque no sé ni quiénes son. Solo cuando yo me acerco, o es con las personas que están cerca, donde yo tengo vida. Hagan un análisis, se van a dar cuenta. Entonces piensa de la siguiente manera, porque esa situación es la que casi siempre refleja mi calibre interior, que fue lo que por eso Jesús dijo este mensaje. Organiza eso. El segundo texto no lo leí. Después de eso dice que ponte de acuerdo con tu adversario. Noten que lo está diciendo Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario cuando vas al camino, si tienes algo por resolver, porque la ley no te lo va a perdonar. Y si no lo arreglas, te meten a la cárcel y no saldrás de allá hasta que pagues hasta el último centavo. O sea, que está colocando el plano de lo que yo puedo lograr espiritualmente para mí en mi reserva emocional, en mi activo emocional, pero también en las leyes físicas, también en las consecuencias que puede tener para quienes creíamos que orando se pueden resolver algunas cosas siempre. Siempre van a tener las cosas que hagamos una causa y un efecto. Quisiera que cada uno de nosotros en este mensaje, empezando por este servidor, usáramos esta palabra para pararnos frente a ella y hacer ese análisis tan profundo. Si tú estás consagrado y orando y queriendo servir a Dios, pero te acuerdas que alguien te ofendió a ti, que alguien está hiriéndote y ofendiéndote, si tú realmente quieres recibir y que eso que estás haciendo sea coherente conmigo, resuelve eso, resuélvelo, no te quedes con eso. Porque, y coloca un ejemplo, porque antes al que mataba a alguien tenía su consecuencia. Pero en este reino, para quienes aspiren a tener esa visa de esa ciudadanía de ese reino, ese estándar es muy pequeño. Este estándar es mucho más alto, porque ahora no es el mundo exterior ni la ley exterior la que debes cumplir, sino la ley de mi reino de los cielos que está en tu corazón, en tu mente y en tu emocionalidad. Y cada uno de nosotros con este mensaje, si lo empezamos a entender y empezamos a, a bajar los brazos, a ser tal cual, vamos a poder entender por qué Jesús lo dijo. Porque si este fuera el mensaje de esta sociedad, les aseguro que el paraíso no tendríamos que buscarlo en otro lugar, lo podríamos construir en esta dimensión. Pero el infierno que vivimos dentro de nosotros con nuestros egos, resentimientos y miedos, no nos deja ver que podemos construir ese paraíso para nosotros y para los que nos rodean. Siempre, creo que fue hermana Yanela que dio una frase que me encantó, siempre que tú tengas conflictos diarios alrededor, en especial con tus seres queridos, ese es el idioma en que esa persona dice que no sabe y que necesita ayuda. Pero si no usamos el lenguaje, eso lo podemos entender con este lenguaje de Cristo. En nuestro lenguaje siempre vamos a querer alejarnos, separar, sepultar, renunciar o abandonar. Es por eso que este mensaje es desafiante, pero a la vez apasionante. ¿Cuántos queremos vivirlo en realidad?
La paz del Señor.